Y tiene ahora la palabra Irene Estevez Souto, de Sinergia Plus, que nos va a hablar de la pesca marítima, sostenibilidad y rendimiento. Buenos días. Bueno, en medio de tanto rural y tanto agrario, el nuevo método LEADER va a hacer uso también del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, uno de los fondos estructurales que hay, y que se aplica dentro de los 11 grupos que se ha hablado aquí. Hay 7 grupos que son los grupos de acción local pesquera. Estos 7 grupos están formados su ámbito territorial, 18 concejos y 17 puertos base. Cada puerto base está vinculado cada puerto base está vinculado a una cofradía de pescadores. Perdón, no estoy acostumbrada a esto. Como sabéis, de una profunda tradición histórica, y la pesca, que es una actividad económica vital para el mantenimiento de las poblaciones locales pesqueras, que crean empleo y ayudan a fijar población. Este estudio se ha hecho el análisis territorial por parte de Sinergia Plus Consultora de cada comarca, el diagnóstico basado en un análisis DAFO. De ahí han salido un estudio de necesidades y una serie de propuestas que en la última diapositiva de propuestas de intervención se comentan como conclusiones, ¿no? Se ha hecho la evolución de la flota. Tenemos una flota estable desde el año 2020. Ahora mismo está formada por 248 embarcaciones, buques pesqueros, el 95% de los cuales son menores de 24 metros. Eso es importante porque significa que el 95% de la flota puede recibir ayudas de este Fondo Europeo de Pesca, que lo limita en 24 metros. No obstante, el 76% es flota puramente artesanal, según la definición europea, que limita el carácter artesanal a menos de 12 metros. Sabemos que hay embarcaciones en Asturias mayores de 12 metros y menores de 24 que se consideran artesanales y que realmente hacen pesca artesanal. Entonces, el fondo da apoyo a todos ellos, pero en diferentes grados o porcentajes de financiación. Las capturas han descendido, no exactamente las capturas, sino las ventas de las embarcaciones en las cofradías, en las lonjas de cofradías de pescadores de las 7 comarcas, han descendido un 45% en los últimos años. No obstante, no ha sido ese descenso acompañado en la producción económica, porque, por ejemplo, se ha pasado de 8 millones de euros a 10 en 2021. El descenso en las capturas, el descenso no son capturas, me perdonáis, ventas en primera venta en lonja, ha estado acompañado de un fuerte incremento de precios. Y las especies principales en Asturias, pues ya lo sabéis, la caballa osarda, la anchoa, el bonito, la merluza, pero muy acompañado de especies propias gestionadas desde la autonomía, que no dependen de cuotas que imponga Bruselas o desde España, como son el pulpo, el percebe, el ocle, la anguila, la anémona, todas esas especies capturadas mediante planes de gestión establecidos en la autonomía, que estos últimos años han dado muy buen resultado. Continuando con la cadena de valor de la pesca del sector productor, pasamos a las actividades de transformación y comercialización, donde tenemos un gran entramado de comercio mayorista, minorista, cocederos, conserveras, y todos ellos trabajan hacia el mantenimiento de la calidad diferenciada. Todo esto se ha estudiado independientemente para cada una de las 7 comarcas, las especificidades en cuanto a datos, no solo productivos, sino también de empleo y de crecimiento económico en una comparativa con los últimos 7 años del anterior Fondo Europeo de Pesca, el FEMP. Y el avance con las marcas de calidad, pescado de rula con artesanos, todos bajo, se espera, bueno, sí, no se espera, son todos ellos bajo el paraguas de Alimentos del Paraíso Natural, marcas como la MSC del pulpo, o más locales como la merluza del Pincho de Cudillero, o lonjas como Ribadesella y Llanes, con sus marcas ya microlocales para favorecer la comercialización de sus productos.
Las conclusiones. La flota pesquera, el problema principal es el relevo generacional. Ha habido un descenso de flota muy importante hasta el año 2017. A partir de ahí se acabaron los desguaces y tenemos una flota estable. Se necesita incentivar el relevo y continuar la senda que se ha iniciado de la evolución organizativa y tecnológica. En cuanto a las capturas, estamos sufriendo un sistema de cuotas pesqueras que no ha tenido en cuenta las especificidades de la pesca artesanal, que ha producido un descenso en las capturas, un descenso en la rentabilidad y ha afectado negativamente a la estabilidad económica de los productores. En cuanto a la comercialización, ahora mismo hay un camino abierto importantísimo hacia una cadena de valor alimentaria sostenible, que es rentable en todas sus etapas. La etapa medioambiental, sostenibilidad económica, que proporciona amplios beneficios a la sociedad, sostenibilidad social y con una repercusión muy positiva también en el entorno natural. Hablaba antes otro compañero de la granja a la mesa. La comercialización sigue el camino de la granja a la mesa, pero en ese camino la pesca ha sido la gran olvidada y debería de estar incluida la granja y la pesca en el camino hacia la mesa. Las empresas de transformación, fundamentalmente con mujeres de gran especialización, gran saber y que genera, la fase de la cadena de valor que genera mayor valor añadido al pescado. Entre los retos ambientales no solo está la sostenibilidad de los recursos pesqueros, sino contribuir a la mitigación del cambio climático, conservación del medio marino, de la biodiversidad, la gestión adecuada de la energía y de los residuos. Y como elementos transversales, la modernización, conservación del patrimonio y, sobre todo, ir hacia una economía azul que se desarrolle respetando los límites ecológicos, donde todos los actores del medio marino se respeten horizontalmente, respetando los pilares medioambiental, social y económico. Y os puedo decir que esto último lo he puesto pensando precisamente en la eólica marina. Y lo digo así directamente. Y ya me pasé de diapositiva. Todo esto, las conclusiones son 8 líneas de actuación. Se ha desarrollado una batería de 45 medidas englobadas dentro de cada una de estas líneas. Fortalecimiento de la cadena de valor, impulso al relevo generacional, eficiencia energética y cambio climático, diversificación, importantísimo, protección y restauración de los ecosistemas, valorización del patrimonio material e inmaterial, cultural, pesquero y marítimo, fortalecimiento de las estructuras de gobernanza y la necesaria cooperación interterritorial e internacional entre los grupos. Gracias.